2 nos dice, la variable aleatoria discreta tiene la siguiente función distribución de probabilidad. En el A nos pide encontrar la función generatriz de momentos de nuestra variable. Recordemos que esta era la esperanza de e a la xt, que se traduce en una discreta a la sumatoria desde su límite inferior hasta su límite superior del argumento por la distribución de probabilidad, que en este caso es p por q a la x sobre 2. Se preguntarán por qué puse 2n. Bueno, o no. N en una sumatoria va de 0 a 1 y recorre todos los números enteros hasta infinito. Por lo tanto, 2n, que va a ser cuando n vale 0, 2n vale 0. Cuando n vale 1, 2n vale 2, 4, 6, así hasta infinito. Es otro tipo de infinito. ¿Por qué usamos 2n? Fíjense el recorrido de nuestra variable discreta. Va de 0, 2, 4. Son todos números pares. Enteros positivos más el 0. Por eso es que pongo 2n ahí. En condiciones normales, nosotros lo que haríamos sería tratar de reordenar esto algebraicamente para luego para encontrar la respuesta. Pero acá eso se complica, por lo tanto lo que vamos a hacer es desarrollar nuestra sumatoria. Nuestra sumatoria desarrollada vendría a ser cuando x vale 0, tenemos e a la 0 por p por q a la 0. Después, fíjense que n va, el siguiente número de n es 1, por lo tanto, como recorremos en números pares, esto va a ser e a la 2t, ya que es nuestro siguiente término, por p por q a la 2 dividido 2, que es 1. El tercer término sería e a la 4t por p por q al cuadrado. Y si continúo, el desarrollo de mi sumatoria me queda así. Noten una cosa, bueno, esto, un número de la 0 es 1, por lo tanto todo este término es igual a p. Fíjense, mi primer término, mi segundo término, fíjense que el segundo término es mi primer término multiplicado por e a la 2t por q. El tercer término es igual al segundo término, p e a la 2t por q, multiplicado por la misma constante, por e a la 2t por q. Fíjense que tenemos p, que tenemos q al cuadrado, y que e a la 2t por e a la 2t, propiedades de las exponenciales, me queda e a la 2t más 2t, factor común t, y 2 más 2 es 4. Entonces empezamos a notar una cosa, fíjense, este término, el último término, es el anterior multiplicado por e a la 2t por q. Entonces empezamos a notar que cada término es el anterior multiplicado por una constante, que en este caso nuestra constante es e a la 2t por q, multiplicado por e a la 2t por q. A esto se le llama razón de crecimiento. Y cuando la razón de crecimiento, que es nuestra constante, cuando nuestra secuencia, una serie es una suma de una secuencia de números, cuando nuestro siguiente término es el término anterior multiplicado por una constante o razón, estamos frente a una serie geométrica. Ahora vamos a desarrollar cómo llegamos a la solución de una serie geométrica. Los que ya lo saben, no me voy a ofender si se saltean esta parte, que va a ser un poco extensa. Bueno, entonces, para esto lo primero que voy a hacer es, para simplificar un poco las cosas, a mi sumatoria, a todo esto de acá, lo voy a denominar S sub 1 o S1. Y después voy a decir que S sub 2 es igual a S sub 1 multiplicada por una constante que va a coincidir en este caso por mi razón de crecimiento. Es decir, por cómo crecía cada término anterior. Si nosotros desarrollamos la sumatoria, recordemos que por propiedades de la sumatoria, una constante por una función en una sumatoria es igual a la constante de la sumatoria. Y si desarrollamos los términos de nuestra sumatoria, ponle que desde x igual a 0 hasta n, se ve una cosa así cuando f de x0, f de x1, así hasta f de x igual a n. Lo que pasa es que se distribuye la constante a cada término.
Por lo tanto, fíjense, acá tenemos nuestra constante multiplicado por nuestra serie, y nuestra serie esta coincide con la que ya desarrollamos acá arriba. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es multiplicar nuestra constante, cada término, por la constante. Y como la constante que nosotros utilizamos para esta constante acá coincide con la razón de crecimiento de S1, va a tener la particularidad de que cada término de nuestra S2 va a ser un término corrido de nuestra primera sumatoria, es decir, corremos toda la secuencia un paso a la derecha. Por lo tanto, el segundo término va a equivaler al tercer término de nuestra primera sumatoria. Lo podemos chequear haciendo nuestro segundo término, que sería el segundo término de nuestra S1, que es e a la 2t, esto es una t, e a la 2t por p por q, multiplicado por nuestra constante e a la 2t por q, y fíjense que coincide con el tercer término de nuestra sumatoria anterior. Bueno, ahora vamos a hacerlo para toda nuestra resta de sumatorias. Nuestra segunda serie desarrollada se ve así. Noten que el último término de nuestra serie es el último término de nuestra primera serie multiplicado por la razón de crecimiento, así que crece una vez más. Ahora lo que vamos a hacer es restar S2 menos S1. Esto de otra forma se lee. S2 es igual a S1 e a la 2t por q menos S1 dijimos. Esto es igual a com. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer esto más prolijo. El primer término, término se resta, ¿no? El primer término de S2, e a la 2t por q, menos el primer término de S1. Más, ya que estamos en una sumatoria, el segundo término, vamos a hacerlo con otro color, el segundo término de S2 menos el segundo término de S1. Si termino desarrollando toda esta resta de sumatorias, me queda una cosa así. Noten que estoy restando el último término de mi segunda sumatoria menos el último término de mi primera sumatoria. Bueno, y cuando vemos esta resta notamos una cosa en particular. Fíjense que este término en positivo es lo mismo que este término en negativo, por lo tanto se cancelan. Este término en positivo es lo mismo que este término en negativo. Y lo mismo, así se van a ir cancelando todos los términos. Este con uno que está acá que todavía no desarrollé. Después, este de acá se va a cancelar con este de acá. Fíjense que el primer término de mi resta se va a cancelar con el último término de la resta de la siguiente número de la secuencia. Y después este número de acá dijimos que se cancelaba con el primer término de el número anterior de la secuencia, que no está desarrollado. Por lo tanto, nos va a quedar nuestra resta de sumatorias. Fíjense que si saco S1 de factor común me queda e a la 2t por q menos 1. Es igual a los únicos dos términos que nos quedaron sin ser cancelados. Menos p más el otro término era este de acá, que es e a la t 2n más 2 por p por q a la n más 1. Y noten una cosa, si nosotros ahora efectuamos la división, dividimos esto de acá en ambos lados, me va a quedar e a la 2t por q menos 1. Si divido por esto mismo acá, se me cancela, por lo tanto lo puedo borrar, ya que es 1. Y recuerden que S1, ¿qué era S1? Era igual a la sumatoria, desde x igual a 0 hasta 2n de a la 2t
por p por q a la x sobre 2, que es lo que era nuestra función generatriz. Por lo tanto, esto de acá, que lo reescribo más prolijo, ahí está, sería la respuesta. Pero no sabemos si esto converge hacia un número finito, y tenemos una respuesta finita, esto de acá, o si diverge. Para esto, para saber si converge o diverge, necesitamos usar el siguiente dato. Si nosotros vamos a nuestro ejercicio, nos damos cuenta que nos dicen que p más q es igual a 1 y p va entre 0 y 1. ¿Cómo utilizamos esto? P más q es igual a 1 y p está entre 1 y 0. Como p está entre 1 y 0, sí o sí va a ser un valor positivo. Por lo tanto, q sí o sí tiene que ser menor a 1, ya que la sumatoria entre un valor positivo, para que dé 1, q tiene que ser un valor también positivo y menor a 1. Y q también tiene que ser mayor a 0. ¿Por qué? Porque p es menor a 1, y como p es menor a 1 y la sumatoria con q tiene que dar 1, q sí o sí tiene que ser positivo. Bueno, entonces q vemos que es una fracción, se puede representar como a sobre b, dos números enteros, y fíjense bueno, si es un número racional, ¿no? Bueno, y fíjense que b, para que sea una fracción menor, tiene que ser mayor a 0. ¿Qué pasa si b es mayor a 0? Bueno, q está elevado a la n más 1. Y n vimos que tendía hacia infinito. Entonces esto se lee q elevado al infinito. Pero q era a sobre b, donde b es mayor a a. Y como b es mayor a a, entonces b crece más rápido que a. Como b crece más rápido que a, esto, cuando nos acercamos al infinito, si distribuimos al infinito, a va a ser un número muy grande, pero b va a ser un número aún más grande, infinito de hecho. Y un número sobre infinito es igual a 0. Una forma de pensar esto es cuántas veces entra infinito en n, y no entra ninguna vez porque es un número muy grande. Por lo tanto, concluimos que si esto de acá tiende a 0, entonces todo esto de acá va a ser 0. Nos queda una cosa así. Vamos a reescribirlo. Reescrito nos queda así. Podemos sacar el menos como factor común y nos queda p1 menos e a la 2t por q. Y esto de acá es nuestra función generatriz de momentos. Fíjense que esto es un número finito. Fíjense que p es un número finito, de hecho entre 0 y 1. Q es un número finito entre 0 y 1. Y t es un número aleatorio, por lo tanto esto es algo finito. Fíjense cómo una serie infinita puede llegar a tomar un valor finito. Eso es bastante interesante. Pero bueno, vayamos al B. Este fue bastante extenso porque tenemos que desarrollar sumatorias. El B nos dice, a partir de lo anterior determina la esperanza de x en función de P y Q. Por lo tanto, para el B necesito la esperanza de x. Recordamos la propiedad de la función generatriz, la derivada enésima de esta, cuando t es igual a 0, es igual a la esperanza de x a la n. Como la esperanza de x está elevado a la 1, solo tenemos que derivar una vez e igualar t a 0 para encontrar la esperanza. Si nosotros derivamos respecto a nuestra variable a nuestra función generatriz, que recuerden que era esta de acá, la reescribimos para que sea más ameno derivar. Yo la reescribo así: 1 menos e a la 2t por q a la menos 1 por p. Y esto derivado nos queda, bajamos el exponente, le restamos 1 y multiplicamos por lo adentro del paréntesis, que es menos e a la 2t por 2 por q. Y no nos olvidamos de multiplicar por nuestra constante p. Si reescribimos esto, nos queda, fíjense que los menos se pueden cancelar, y en el numerador nos queda e a la 2t por
2qp dividido 1 menos e a la 2t por q al cuadrado. Pero esto no es nuestra función, nuestra esperanza. Para sacar la esperanza a nuestra, esto es la derivada. A la derivada de nuestra función de generatriz la tenemos que igualar a 0. Por lo tanto, si t vale 0, fíjense que nos queda este número acá es igual a 1, este número acá es igual a 1, entonces nos queda 2qp dividido 1 menos q al cuadrado. Y acá casi estamos ya. Ahora vamos a recordar de nuevo. Vamos a recordar el dato de que p más q es igual a 1. Por lo tanto q o 1 menos q es igual a p. Despejo p. Fíjense que está 1 menos q. Entonces esto es igual a 2qp dividido p al cuadrado. Cancelo o simplifico y me queda 2q dividido p. Es la esperanza de nuestra función. Recapitulamos, lo que hice fue derivar a mi función generatriz e igualar su variable a 0. En el último punto, en el C, ¿qué nos dice el C? Nos dice la variable aleatoria y viene dada por y es igual a 2x más 1. Tenemos que encontrar la función generatriz de aumentos para y. Vamos a hacer el C. Entonces, ¿qué nos dice el C? Necesitamos la función generatriz, la función generatriz de aumentos de y, no de x, de y de t, que era igual a la esperanza de e a la it, que si descomponemos y es la esperanza de e a la 2x más 1 por t. Y si distribuyo, me quedaría la esperanza de e a la 2x t por la esperanza de t, por e. Disculpen. Y después puedo distribuir el operador de esperanza, me queda e a la et por la esperanza de e a la 2xt. Y como la esperanza es una constante, es la misma constante, esto me queda e a la t por la esperanza de e a la 2xt. Recuerden que, paréntesis, nuestra función generatriz anterior, ¿qué era nuestra función generatriz anterior? Era la esperanza. Esto es igual a nuestra función generatriz, que es igual a la esperanza de e a la xt. Entonces fíjense, si yo tengo ahora la esperanza de e a la 2xt, estoy multiplicando a nuestra t por 2. Entonces una forma de resolver esto sería e a la t, que es nuestra constante, por nuestra función generatriz anterior, que es esta de acá, p1 menos e. Fíjense que ahora, antes era 2t y ahora estoy multiplicando a todo por 2, entonces nos queda 4t por q. O reescrito, esto es igual a p por e a la t, 1 menos e a la 4t por q. Y esto es la función generatriz de nuestra variable y. Ahora, tal vez no fue muy intuitivo lo que pasó acá. Así que yo no lo voy a... Lo escribí, pero no lo voy a explicar mucho porque sería mucho tiempo. Este ejercicio ya es muy largo. Además el mecanismo es el mismo. Fíjense. Hago lo mismo. Esta es mi función generatriz. Esto de acá es mi función generatriz de y. Fíjense que es la esperanza de 2xt. Es decir, que multiplico el argumento por... Esto acá era mi distribución de probabilidad. Y como es una discreta, es una sumatoria en todo su dominio. Entonces, el proceso para encontrar la solución de esto es el mismo. Tengo que desarrollar las sumatorias. Entonces, desarrollo la sumatoria. Fíjense que ahora la nueva razón de crecimiento es e a la 4t por q, lo cual nos sorprende, ya que tenemos un distinto exponente. Y si hago el desarrollo de la sumatoria, después creo una nueva sumatoria, que es la sumatoria anterior multiplicada por mi constante, que coincide con la razón de crecimiento de mi sumatoria anterior. Yo la llamé SA.
razón de crecimiento. Y la desarrollé y lo que hice después fue restar ambas sumatorias. Las resté todo igual que antes. Fíjense que acá empieza a suceder lo mismo. Se empiezan a cancelar los términos. Este con uno de acá. Luego este término acá con uno que estaba acá que no lo desarrollé. Y solo nos quedan dos términos. El primero restando de mi primera sumatoria y el último sumando de mi segunda sumatoria. Por lo tanto, si saco factor común SA, que recuerden que SA era mi función generatriz de I, le di ese nombre para que sea más fácil visualmente. Saco factor común, me queda SA multiplicado por mi razón de crecimiento y el menos 1 ya que estaba restando SA. Después acá me queda lo único que sobrevivió de mi resta de sumatorias. Después lo que hago es dividir ambos miembros por lo que tengo en el numerador acá, para que esto se cancele. Y me queda solamente SA, que recuerden que era mi función generatriz de I. Como respuesta, esto de acá. Acá aplicamos, Q sigue siendo igual, Q sigue siendo una fracción, y como Q está entre 1 y 0, todo esto acá va hacia 0, ya expliqué por qué. Por lo tanto solo nos quedan estos miembros. Y después saco el menos de factor común y me queda mi respuesta. Que fíjense que coincide con lo que calculamos antes intuitivamente. Acá están las dos respuestas, acá y acá. Y así que eso es todo por este ejercicio. La respuesta final de función generatriz vendría a ser esto de acá.